Información inmediata. Ni un solo voto para Daniel Noboa en las elecciones del 13 de abril fue la resolución de la denominada Unidad de las Izquierdas, liderada por Leonidas Issa, CONAIE, Pachakutik y grupos afines, anunciaron su apoyo electoral a Luisa González. Sin embargo, ¿qué pasó con la división interna en la CONAIE? La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña a esta hora Fernando Huamán, el expresidente de la Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos al país desde la provincia de Chimborazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Luego de esa falla que tuvieron el 7 de marzo en un intento de que la CONAIE declare su postura, una postura de cara a las próximas elecciones, pues hoy se instaló en Quito la Asamblea Popular Plurinacional encabezada por la CONAIE, en la que decidieron, como dije, pues apoyar a Luisa González. Sin embargo, ¿esa decisión, Fernando, aglutina a todo el movimiento indígena o hay todavía división dentro del movimiento? Las decisiones que hoy han tomado es por un cierto grupo de personas encabezado por el coordinador de Pachakutik y presidente de la CONAIE. El movimiento indígena del Ecuador está conformado por las 3 regiones, que es la costa, sierra, Amazonía. En la sierra tenemos a la organización que es la Ecuarunari, en la Amazonía tenemos a la Confeñay, y en la costa tenemos a la CONAICE. Entonces, la CONAICE públicamente ha declarado de que no van a apoyar a la candidatura de la RC y dan el apoyo a la candidatura de ADN, que es Daniel Noboa. La Ecuarunari, en una asamblea amplia que se realizó el 6 de marzo en la ciudad de Quito, la mayoría de las bases propusieron de que no apoyar a ninguno de los dos candidatos, sino impulsar el voto nulo. Ya. Y la CONAICE, no sé, no puedo decir si será cierto o es verídico ese comunicado. Hay documentos en donde dan el respaldo a la Luisa González como presidente de la CONAICE, según se ve, según se ha circulado en las redes. Pero las bases también de la CONAICE desmienten esa posición y dan el respaldo a la candidatura. Es decir, es claro que hay una división, digamos, dentro del movimiento indígena y que es clara porque no estarían unidos. Sin embargo, Leonidas Issa había señalado que respetará democráticamente todas las posturas que hay dentro del movimiento. Sin embargo, usted había señalado hace pocos días que fue expulsado del Consejo Ampliado de la CONAIE tras señalar que los indígenas de Chimborazo apoyarían a Daniel Noboa o apoyarían el voto nulo, pero de ninguna manera el correísmo. Exactamente, la posición del movimiento indígena de Chimborazo como estructura de la CONAIE, nosotros habíamos analizado en un consejo ampliado donde participaron los dirigentes, las comunidades, pues hemos decidido rechazar la candidatura de la Revolución Ciudadana y optar por las dos opciones, uno el voto nulo, el otro apoyar la candidatura de Daniel Noboa. Entonces en eso nosotros somos respetuosos, las bases así lo han decidido y las bases tomarán decisiones por cuál de las opciones van a optar. Y esas resoluciones hemos puesto en conocimiento de la CONAIE, el Consejo Ampliado de la CONAIE, a la que no las bases, no los dirigentes de otros pueblos, de otras provincias, ni siquiera de la CONAIE, ni siquiera del presidente, sino cuando nosotros pusimos la postura política del movimiento indígena, pues enseguida el compañero coordinador de Pachakutik cogió el micrófono y instó a la asamblea de que Fernando Huamán sea sacado, expulsado de esa asamblea, pero no consiguió su cometido porque las bases de la CONAIE y también el consejo de la CONAIE me ha solicitado de que eso no es procedente y de lo contrario le ha llamado la atención al compañero Guillermo a decir que como coordinador nacional de Pachakutik no debe generar este tipo de acciones y también rechazó la actitud del compañero. Es decir, usted sí participó, sí estuvo presente en la reunión de ahora, ¿sí estuvo?
A ver, a eso me voy. Yo aclaro a la ciudadanía que jamás he sido expulsado por la asamblea de la CONAI, sino el compañero Guillermo Churuchumbi, que nada tenía que ver, porque no era la asamblea de Pachacuti, porque él es coordinador de Pachacuti. Si hubiese sido asamblea de Pachacuti, obviamente me hubiese mandado expulsando. Entiendo. Pero esto era la asamblea de la CONAI, entonces nada tenía que ver. Por lo tanto, recibió el rechazo y el repudio de la actitud del compañero Guillermo por los presentes en la asamblea. En esa asamblea, dos organizaciones rotundamente dio el respaldo a la candidata de la RC, y otras organizaciones manifestó de que no es procedente de que la CONAI se pronuncie por algún candidato. Pidieron de que deje en la libertad de que las organizaciones provinciales, las comunidades, tomen decisiones conscientemente. Eso fue la posición de la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, Fernando... Pero la actitud, la actuación el discurso, el pronunciamiento del presidente de la CONAI ya se vino antes de convocar a esta asamblea, pues ya se vino inclinando, ya se vino direccionando a quien tenemos que apoyar. Como no logró en esta asamblea de la CONAI, en donde las bases digan que tenemos que apoyar a la candidatura de la Revolución Ciudadana, como no logró, abandonó a las bases, se reunió, se inventó esta asamblea plurinacional, en donde ya no participa la estructura del movimiento indígena del Ecuador, sino participan otros sectores. Conocemos, son sectores que han estado, que cogobernaron con el correísmo, y prácticamente esta decisión terminaron tomando. Justamente, Fernando, entre las declaraciones que hizo Isa el día de hoy, dijo, les quiero pedir a mis hermanos que desde la primera vuelta ya votaron por Daniel Noboa y otras opciones. Eso no va a cambiar, lo van a ratificar, lo respetamos, pero respeten a ese más de 500,000 de personas que creyeron en nuestro proyecto. Está hablando del proyecto La Conalle, que nació en 1994, que señala que el origen del movimiento indígena es de izquierda, y por eso agregó que jamás apoyarán a la derecha, aunque respetan lo que piensan a los que piensan diferentes. Ahora, ¿se puede ser tan inflexible pese a que por años el movimiento indígena y también sus principales líderes aseguraron haber sido perseguidos por el correísmo? Primero, yo descartar, desde la provincia de Chimborazo, con toda la estructura del movimiento indígena, yo descarto de que nos quieren engañar, de que la candidatura la candidatura de la RC es de la tendencia izquierda. No es. Es una tendencia fascista en donde persiguió a los pueblos y nacionalidades, en donde este gobierno nos humilló, nos minimizó, nos discriminó y dijo que la CONAI no representa nada. Dijo que los indígenas simplemente serviremos para ser empleada doméstica. Dijo que somos infantiles, caspiumas, y eso jamás lo vamos nosotros a olvidar. Y no estamos tomando una decisión basando en el odio, sino basando en la memoria, basando en la dignidad del pueblo de Chimborazo y también del pueblo indígena del Ecuador. Entonces, él puede decir, mira, aquí en la provincia de Chimborazo ganó en Anausí, ganó en Colta, Guamote, con el compañero Leonidas. No es que no hemos votado. O sea, él pretende decir que los que ya votaron por otro candidato, pues sigan nomás votando y nosotros estamos hablando con los que nos votaron. Ahí están los resultados. Pero finalmente tenemos la Fernando, mayor estructura del movimiento indígena de Chimborazo. Fernando, el voto indígena está necesariamente sujeto a lo que decidan los dirigentes. Totalmente negado. Compañero presidente de la CONAI, coordinador de Pachacuti, pueden decir cualquier cosa, pero las decisiones ya está tomado, al menos en la provincia de Chimborazo, y también diría en lo que es en la sierra.
porque en la sierra ganó Daniel Noboa, en Chimborazo ganó Daniel Noboa. Ahora, tanto, es cierto. Puede decir cualquier cosa, pero no es. Pero también es cierto, Fernando, que lo que dijo Isa, de que el 5% de los votos que obtuvo en la primera vuelta como candidato a Pachacutic no solo eran únicamente el sector indígena, ¿no? Eran los jóvenes, muchos jóvenes, estudiantes y universitarios votaron por Leonidas Issa, por su candidatura. ¿Cómo también representar a ese pensamiento, a ese sector que está compuesto por jóvenes, que son la mayoría en el padrón electoral y que votaron esta vez, le dieron ese 5% a ese proyecto político, digamos? A ver, yo voy a ser concreto. Al menos en la provincia de Chimborazo, por más que el compañero Leonidas Guillermo ha fallado, asimismo en otras provincias, por reciprocidad, porque somos parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, aunque él no reconozca, aunque a él no le haya servido el voto, lo hemos votado porque es indígena, porque es de Pachacuti, porque es presidente de la CONAI. Ahora no tenemos candidatos del movimiento indígena y por lo tanto no es que tiene el 5%. Esos 5% va a dispersar. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente no es solamente de los indígenas y todo eso, pero no es que los 5% va a endosar, que hoy ya públicamente dijo que va a apoyar la candidatura de la Luisa González, con lo que ha demostrado que ha traicionado, que ha abandonado a la estructura del movimiento indígena. Y esos 20 puntos de demandas que le planteó a la candidata del correísmo, entonces tampoco estaría socializado, digamos, con todo el movimiento indígena. Nunca hemos discutido esos temas, obviamente. Los puntos que se ha planteado también ha sido una lucha histórica del movimiento indígena, pero jamás hemos consensuado, jamás hemos debatido en la asamblea. Por eso yo desde la provincia de Chimborazo, yo al menos desconozco la declaración y del compañero Leonidas, en donde toma el nombre del movimiento indígena del Ecuador, de la CONAI, cuando las bases hemos tomado otras decisiones y por eso es que él se reunió inventándose esta asamblea plurinacional con la gente que gobernaron con el correísmo. Prácticamente esta decisión lo tomaron la gente, los militantes del correísmo. Con la gente del correísmo tomaron, utilizando el nombre de la CONAI. Yo le agradezco muchísimo, Fernando, por habernos acompañado. Estaremos conversando más adelante sobre estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Una buena tarde. Nos acompañó el abogado Fernando Guamán, presidente de la Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo. Usted está escuchando Notimundo.